Eh, Primero, bueno, felices Pascuas de Resurrección para cada uno de nosotros y también nuestras familias. Pues retomamos después de este receso de Semana Santa, pues retomamos este curso para que podamos seguir formando. Y así también, pues, en este aspecto, vivir esta experiencia del año jubilar, ¿sí? En clave por lo menos de esperanza. Una de esas dimensiones que, bueno, para que formamos también en la palabra de Dios, ¿sí? Entenderlo y luego vivirlo, para que luego podamos, pues, compartir con los demás. Por eso, pues, bienvenidos todos y todas. Iniciamos, pues, curso de hoy con oración de jubileo, que ya está, pues, en grupo de WhatsApp. Vamos a proclamar, pues, esta oración. Padre que está en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llamada de caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios, bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Bueno, gracias, Padre Anselmo. Entonces le damos la palabra a nuestro hermano Gonzalo Flores, que continúa con nosotros la segunda parte del tema de geografía bíblica. Bienvenido, hermano Gonzalo. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos pues a este segundo momento de este paso por la geografía bíblica. Haremos como un breve repaso, un recorderis de algunas cosas que comentamos la vez pasada, hace 15 días, tratando como de refrescar como en la experiencia que vamos llevando de esta formación bíblica, la importancia de la geografía para el estudio de la Biblia. Ya hemos abordado, o sea, se han abordado como en este proceso del curso, los elementos un poco de las etapas históricas, pero es muy importante ubicar esa historia en un lugar concreto, en un contexto determinado donde suceden precisamente esos acontecimientos históricos. Esa es un poco la importancia de por qué conocer un poco la geografía bíblica, más allá de saber distinguir lugares o experiencias. Sabemos que el entorno geográfico influye mucho y determina mucho en el desarrollo de los acontecimientos de la historia, y más cuando estos grupos que van a conformar el pueblo de Israel están en búsqueda de un lugar donde habitar. Entonces allí la importancia también es que la tierra conquistada, la tierra que se busca habitar, debe de responder precisamente a las necesidades humanas y vitales de los distintos pueblos. Y en el caso de Israel, pues concretamente lo hemos visto en lo que dicen las narraciones bíblicas, fue un constante peregrinar en la búsqueda de ese lugar, de esa tierra prometida, que desde los patriarcas, desde diferentes momentos de las etapas de la historia, ha sido una lucha por conseguirla, por habitarla, por defenderla, y cómo en ella, en ese contexto de la geografía,
se despierta, se enaltece pues como una acción espiritual, una relación con la divinidad, en torno también a otras experiencias de otros grupos del contexto geográfico que también tenían con el entorno geográfico una relación muy espiritual. Entonces, desde esa clave y con la influencia también que otros pueblos y otras culturas hacen sobre el pueblo de Israel, es por ello que nos adentramos a esta profundización del contenido geográfico en el texto bíblico. Y además nos ayuda también para ubicar precisamente esos contextos geográficos de las narraciones bíblicas. Dentro del ejercicio que yo les pedía la vez pasada y sobre todo más en sintonía con los evangelios, era como descubrir los lugares donde acontecieron esos hechos narrados en los evangelios. Era como el ejercicio de acercarnos a algunos de ellos. Y bueno, al descubrir de pronto la maravilla que nos describen los evangelios, descubrimos precisamente los lugares y acciones que se desarrollan en esos distintos contextos geográficos. Entonces, en esta primera parte, unos minuticos, vamos a adentrarnos como a repasar un poco la geografía bíblica, algunos conceptos básicos de esta geografía bíblica y conocer también como los lugares que hacen parte de esta maravillosa historia. Es muy interesante y lo comentábamos hace 15 días, nuestra aproximación al estudio bíblico. En la mayoría de nuestras Biblias encontramos siempre algún conjunto de algunos mapas específicos de las distintas etapas de la historia que el pueblo de Israel pues utilizó o vivió en ese territorio. Nos vamos a valer de este atlas didáctico de la Biblia, es una versión de Juan Carlos Salazar, que desarrolló pues como en una pequeña presentación, mostrando como los elementos más importantes de la geografía bíblica en las distintas etapas y momentos de la historia. Es importante en esta profundización valernos de estas herramientas, que son herramientas que se han especializado precisamente en el desarrollo de hacernos conocer los lugares de la Biblia. Lo primero es lo que decíamos la vez pasada, el lugar de nuestro acercamiento o del pueblo que nos va a narrar la Biblia está ubicado pues en el Oriente Medio, en el Asia Central, y que confluye precisamente en el entorno de los tres continentes que eran los conocidos en esa época. El sudeste de Europa, el Oriente Medio, que es donde está pues precisamente los entornos de este pueblo que va a desarrollar pues la historia de la Biblia, el Asia Menor como ese contexto también más cercano en relación a este territorio, y el África Norte. Nos ubicamos también en las orillas del Mediterráneo, ese mar que está entre tierra y que ubica precisamente en una de las costas la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Recordemos que según el determinado momento histórico y quien esté dominando el territorio, le va a dar nombre a esa territorialidad, a esa geografía. Esta importancia de la geografía también está muy relacionada con los distintos grupos y pueblos que están a su alrededor. Recordemos pues que hablábamos la vez pasada la cercanía de este territorio con la parte de Mesopotamia, donde van a estar el imperio persa, asirio, babilónico, pero también la cercanía a los territorios del imperio Egipto. Sabemos que en ambas regiones, en Mesopotamia y en Egipto, pues se ha desarrollado mucho elemento de la historia de la humanidad, la escritura, las matemáticas, el desarrollo de la arquitectura. Todo eso influye mucho en el desarrollo y en la relación que el ser humano tiene con su territorio. Y encontramos también en el entorno la influencia de dos imperios europeos que también tuvieron su influencia sobre el territorio de Canaán, de Israel, de Palestina, Roma y Egipto. Dos imperios que a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, fueron pues también teniendo una influencia en la dominación de ese territorio que va a entrar allí.
al entrar en relación con tantos pueblos y con tantas culturas, aquí va a haber una gran diversidad y una gran riqueza que va también a establecer una forma de relacionarse con el territorio. Un territorio que es propio, que es el lugar donde se habita, pero es un territorio también que se invade, que es invadido principalmente por los distintos imperios que en distintas épocas van a dominar. Israel va a tener también mucha relación en cuanto a su geografía, en cuanto a que ese territorio va a hacer que surjan fuerzas de defensa, de resistencia, de querer la liberación del pueblo, y que prácticamente es como lo que va a vislumbrar esa etapa de la historia del pueblo en la conformación después como el pueblo de Dios, el pueblo que tiene un proyecto de realización propio, que en distintas etapas pues va a tener esa experiencia. Esa experiencia de Canaán, que ya nos vamos concentrando y nos vamos acercando al territorio más específico que dio origen pues como a los relatos de la Biblia, va encontrando como relación con esas experiencias de pueblos que se desplazaron, los pueblos nómadas que de distintas regiones fueron llegando, ubicándose en este territorio. Creo que decíamos la vez pasada que este territorio no era lo más productivo, lo más rico, lo más que brindara mayores posibilidades para los pueblos que vivían allí o que querían ubicarse allí. Pero sí tenía una estratégica ubicación. Estaba como en el entorno que ya hemos visto de estos tres continentes, una salida que da también a un mar que brinda muchas posibilidades. En las costas de este territorio se van a hacer o van a habitar pueblos o grupos como los pueblos que han sido navegantes, que van a tener mucha influencia en el desarrollo de esa relación con el mar. Vamos escuchando pues que los relatos bíblicos nos presentan cómo distintos grupos han ido llegando allí. Lo veíamos en las etapas de la historia, sobre todo en la etapa de los patriarcas y matriarcas, en la época de la liberación, cuando las tribus o los grupos exódicos que viven un éxodo van desplazándose hacia ese territorio buscando alcanzar su liberación. Recordamos que los personajes paradigmáticos que van a ir a la conquista, a la búsqueda de la tierra, son los pastores, en este caso los pastores de Abraham, de Lot, que están relacionados en el libro del Génesis. Y de allí también una gran descendencia de grupos y de familias que van a ir conformando las distintas tribus, los distintos grupos humanos que más adelante van a dar o van a conformar el pueblo de Israel. Insistir que de acuerdo como a cada época van a tener este territorio, esta geografía, un nombre, según quienes dominen, quienes tengan mayor poder dentro de ese entorno. A veces van a ser grupos pequeños, como los cananeos o los filisteos, o otros pequeños grupos. Luego va a ser Israel o los grupos que proceden de la rama de la familia de Jacob, que van generando también una distribución de ese territorio a lo largo en la medida que van conquistando. Recordemos que ya también en la época que se da sobre todo por las sequías, por el hambre, hay desplazamientos, búsqueda de alimentos, y se entra en relación sobre todo con el imperio egipcio de estos pueblos que tienen que buscar alimento, pueblos que se tuvieron que desplazar, buscar alternativas de vida. Alguien, sobre todo hoy con esta problemática que vive la humanidad de los migrantes, alguien ha querido, y con mucha certeza, descubrir que la Biblia es todo un relato de migrantes, desde el principio, desde Abraham, desde Jacob, desde los hijos de Israel. Son pueblos que van a estar siempre desplazándose de un lugar a otro, buscando alternativas de vida, y a veces también por las situaciones de guerra, de violencia, que implican que salgan de su propio territorio buscando mejores alternativas de vida.
Eso lleva pues que esta relación con el territorio siempre va en búsqueda de buscar como los lugares que den posibilidades de vida, de alimento para el pueblo. Lo van a tener un tiempo en la región de Mesopotamia, pero luego se desplazan a Canaán y en una época pues la fertilidad del delta del Nilo ofrece esas garantías como de búsqueda de alimentos. Es la época donde el pueblo llega a Egipto y allí empieza una época también de esclavitud. Una época después, posterior, que va generando la liberación del pueblo, de los grupos que van a ir conformando precisamente al pueblo de Israel, que retornan nuevamente a su territorio. Han dejado sus orígenes allí, han plantado pues como su historia y vuelven al territorio de Canaán para alcanzar pues como la posesión nuevamente de la tierra, y es la narración de los distintos éxodos que van a narrarnos pues en la salida sobre todo del grupo mosaico, que es el que más destaca en la narración, pero también de otros grupos como el del Sinaí o de otros sectores que van a ir conformando precisamente la conformación de ese nuevo pueblo que busca la liberación. Eso pues como dando una organización también como pueblo, dándole una organización en las distintas tribus que Israel ya va a conformar como pueblo, dándole la importancia también del carácter religioso de esa conformación del territorio, cómo los lugares se vuelven lugares sagrados y van llegando también como a la posesión de un territorio que va teniendo una carga espiritual muy fuerte. En la conformación pues, también del territorio, la distribución se va haciendo por las tribus que conforman este pueblo, las 12 tribus de Israel, que generan también esa organización en el territorio. Aquí vemos un poco la distribución de las tribus dentro de lo que es el territorio de Canaán, de Palestina, de Israel, donde se da precisamente la distribución. Algunos con mayores ventajas porque van a estar en lugares más productivos, que les va a posibilitar mejor su relación con esa tierra, con ese territorio. Otros, pues aunque están en límites del desierto o zonas muy desérticas, pues se establecen también como lugares específicos e importantes para la historia. Israel no va a ser el único pueblo que va a habitar este territorio. Allí se encuentran pues distintos grupos, distintas tribus. Veíamos o se nos insistía sobre todo en la narración de las etapas de la historia, cómo Israel siempre va a entrar en conflicto con esos pueblos vecinos y que eso está muy en búsqueda también de quién domina el territorio. Principalmente Israel o las tribus de Israel van a entrar mucho en conflicto con los cananeos, los filisteos, un poco menos con los fenicios, con los hititas, y con otros pueblos van a tener cierta relación más de cercanía y amistad. Pero ver que esa experiencia pues va conformando un gran conflicto que a lo largo de los siglos ha permanecido en la ubicación dentro de ese territorio. Ya también el territorio va teniendo como una organización más organizada, digámoslo así. Se establece la monarquía y es una forma de gobernar precisamente el territorio. Se establece la monarquía con Saúl, David, Salomón, y allí se da pues también como una forma de relacionarse con el territorio. Se mantiene la forma tributaria de gobierno sobre este territorio, se recogen de las tribus los bienes y los servicios que producen y se centraliza en un rey la dominación sobre ese territorio. Llega la época de la división del reino, que también genera esa división del territorio, el Israel del norte y el Israel del sur. Dos pueblos hermanos, dos familias, pues que se van dividiendo y que van dividiendo precisamente también el territorio. En esa historia es muy importante la acción de los distintos imperios que van a dominar siempre la mayor geografía,
pero que influyen también en el territorio que estamos estudiando de Canaán. Entre los primeros, el imperio asirio, que hace bajo la dominación, domina y establece pues sobre todo la dominación en el reino del norte. Primero cae el reino del norte y luego con el imperio babilónico cae el imperio asirio, se establece el imperio babilónico que restablece pues la unidad como de todo el territorio de Canaán, la dominación sobre ella y expande también su poderío un poco más allá de los límites, incluso hasta Egipto. Pasa luego el imperio persa, es bueno como ir notando cómo se va expandiendo, sobre todo en una época primero hacia el oriente y luego posteriormente hacia el occidente. Estos imperios que son de origen asiático del Medio Oriente, buscan siempre su expansión más hacia el oriente, no incursionan mucho hacia el occidente y buscan pues precisamente mantener su poderío, su prestigio dentro de la dominación que van haciendo de esa geografía que para ellos es más conocida. Irse al occidente era de más riesgo porque eran territorios menos conocidos para ellos. Aparece luego el imperio de Alejandro el Grande, ya entramos en la época de dominación griega, que llega a una expansión que incluso va hasta la India. Era un imperio que quería extender sus fronteras. Vemos ya cómo la influencia de Europa entra en el territorio y en las inmediaciones de este contexto geográfico que tiene como protagonista pues el pueblo de Israel, pero que va entrando también en sintonía con distintos pueblos y culturas, llegando hasta la época del Imperio Romano que se extendió hasta la Gran Bretaña, incluyó incluso hasta España y el Asia Menor. Vemos que la dominación de Roma conforma prácticamente lo que es la parte sur del continente europeo, muy al occidente, y toda la costa de África. Básicamente, pues su expansión se circunscribe como a todo lo que es el mar Mediterráneo, pues su eje de dominación. Y allí, pues la influencia también del territorio de Palestina, de Israel, teniendo allí también como sus poderíos y su dominación. Entramos la vez pasada como un poco a conocer la geografía ya en el contexto del tiempo de Jesús, esa relación también que en el Nuevo Testamento la geografía va a tener con la narración o las narraciones del Nuevo Testamento. Y allí pues venía como la importancia de los lugares que vivió Jesús, que habitó Jesús, que luego van a pasar a la historia como lugares pues de lugares santos también, ya no solamente para el pueblo de Israel, sino para la tradición cristiana. Y en ello pues también como la relación que la expansión del cristianismo tuvo en cuanto a la geografía. El cristianismo va a extenderse pues por muchos lugares del entorno y llegará hasta los confines del mundo, va a decir Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que ese es como el ideal del anuncio de la buena nueva de Jesús, que llegara hasta los confines del mundo. Y Pablo va a ser pues como el principal expansor de la fe cristiana, el que va a ir a distintos lugares del Imperio Romano a proclamar la buena nueva de Jesús. Mientras Jesús va a predicar únicamente en el territorio de Israel, Pablo va a extender su mensaje hasta los confines, Roma, y bueno, sí, incluso hasta otros lugares, lo mismo que otros apóstoles. Esa conformación de las comunidades fueron generando precisamente lugares céntricos de anuncio. Es interesante que Atenas, Corinto, sean como centros muy importantes de expansión de la acción de las comunidades cristianas, lugares que tenían que ver con puertos, con lugares pues, que fueron generando también mayor expansión del mensaje de Jesús. Recordando también en las cartas de Pablo, cómo en sus viajes él va describiendo pues lo que va haciendo el anuncio de la buena nueva, yendo en su primera salida hacia Macedonia,
pero llegando también hasta Roma, donde vive su martirio final. Y también pues ver cómo las narraciones, sobre todo ya de los últimos libros del Nuevo Testamento, sobre todo el Apocalipsis, que aunque habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, siempre ubica esos contextos en la realización concreta de las comunidades que fueron conformando las primeras iglesias cristianas. Esos mensajes que están al comienzo del libro del Apocalipsis ubica precisamente el contexto de las iglesias locales ubicadas en el Asia Menor. Podríamos llegar hasta el día de hoy con esta imagen del Israel moderno, con su geografía, pues que sigue determinando un contexto social, político, económico, un lugar que nosotros escuchamos por las noticias de mucho conflicto actualmente, principalmente por el conflicto que se da entre los palestinos que viven como en esta franjita de Gaza, en este rinconcito, y la dominación pues de Israel que tiene sobre el territorio, donde entra pues muchas situaciones de conflicto y de guerra, a partir de que a Israel se le reconoce por las naciones como pueblo, como nación, mientras que a los palestinos que han vivido siempre en ese territorio no se les ha reconocido como posibilidad. Y en ello, pues también como otros pueblos, otros países que están en el entorno, entran también en relación sobre todo de conflicto con esta realidad de Palestina, de Israel en el momento actual. Decir esto pues como una experiencia de hacer esto como un ejercicio de repaso de nuestra aproximación al tema bíblico, a la fundamentación bíblica, y cómo la geografía pues precisamente nos posibilita conocer la realidad de ese contexto que van a aparecer en las narraciones de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Este es como un primer repaso, digámoslo así, de lo que también en la vez pasada habíamos compartido, sobre todo descubriendo la importancia del tema geográfico en el estudio de la Biblia. Así como es importante, pues, repito, conocer las etapas de la historia, los contextos históricos que desarrollaron las distintas etapas y la conformación misma y la escritura misma del texto sagrado, la geografía va a ser un elemento determinante en lo que las narraciones bíblicas también nos van a expresar. La vez pasada yo les estaba presentando un pequeño multimedia, ya adentrándonos un poco a la Palestina de tiempos de Jesús. Hoy vamos a visitar, vamos a hacer un visiteo también de algunos pueblos, de algunos lugares que tienen que ver con las narraciones bíblicas, siempre como en esa clave de seguir profundizando el mensaje de salvación que desde allí, desde esos lugares, podemos descubrir en las narraciones, sobre todo de los evangelios. Una invitación es que hoy tenemos los recursos de la virtualidad y encontramos muchas cosas que nos permiten hasta hacer visitas virtuales a los lugares santos, a las tierras de la Biblia. Es bueno explorar, o sea, siempre en distintos buscadores, a veces presentan visualmente videos o imágenes o visitas virtuales a determinados sitios. Nosotros lo estamos haciendo con una herramienta que hace ya unos bastantes años crearon los autores de Un Tal Jesús. Es una serie que se escribió para América Latina hacia los años 70, 80, y ellos ya entrando el milenio quisieron desarrollar en ese multimedia un ejercicio como de aproximación visual a los lugares que narran el Nuevo Testamento. Entonces ya hemos visto algunos, creo que entramos la vez pasada a Belén, a Nazaret. Vamos a ir a otros lugares que nos presenta el Nuevo Testamento como una pequeña aproximación. Denme un minuto, yo abro el multimedia para compartir luego la pantalla.
en la inmensidad del cosmos, donde brilla. Y yo quisiera que el viaje que empezáramos en esta noche, pues ya hemos ido a la región de Galilea, a lo que es Nazaret, vamos a donde el relato de Juan nos presenta el primer milagro de Jesús. Esta es la pequeña aldea de Caná, Kefar Caná. Está a 6 kilómetros de Nazaret y allí los cristianos levantaron una iglesia en recuerdo del signo hecho aquí por Jesús al cambiar el agua en vino. En Israel las bodas duraban 7 días y el vino era sobre todo rojo, era la bebida más usada y también un símbolo de amor. En las bodas se comía, se bebía, se bailaba y se convivía durante toda una semana. Amigas, amigos, llegan a buena hora. Están todos invitados a las bodas de Caná. Y era una fiesta precisamente que también utilizaba los elementos de la geografía, lo que se cultivaba, lo que se producía, sobre todo vino y las distintas comidas que se hacían para el compartir en familia. Era un tiempo de mucha alegría porque se celebraba la conformación de una nueva familia en la comunidad judía israelita. Y se tenían también como distinta experiencia musical. Vamos a escuchar alguna música que se tocaba precisamente en el ambiente de las fiestas. Y esa experiencia quería celebrar precisamente lo que es el amor de la pareja, del ser humano. Una cultura que precisamente va a ir generando una forma de entender la forma de relacionarse hombres y mujeres. Una cultura que también va a destacarse, lo decíamos la vez pasada, o lo decía creo que el padre Gonzalo, en que es una cultura muy machista. Precisamente estaba establecido en la cultura que los niños de la familia podían ir a la sinagoga a aprender a leer, mientras las mujeres pues solamente se quedaban en el hogar, en la familia, no salían y no tenían posibilidades de educación. Una cultura que va a ser muy machista y que siempre va a mantener como esa estructura de poder del hombre sobre la mujer. Ese milagro que las bodas de Caná reflejan, pues hacen parte de esa experiencia de transformación que se tiene que dar también en las relaciones entre hombres y mujeres. Amigos. Esta es la ciudad de Tiberiada, es una ciudad que era la capital de Galilea en tiempos de Jesús y que fue fundada por el rey Herodes Antipas. Le puso ese nombre en honor al emperador romano Tiberio. Este es el hijo de Herodes el Grande, a quien la tradición atribuye la matanza de los inocentes, que era quien gobernaba cuando Jesús nació. Fue a un personaje que el padre pues, de este Herodes se distinguía porque era muy violento, incluso con sus propios hijos era muy violento. Esta es una imagen pues de esa Tiberíades que está pues como a orillas del lago.
Esta es una vista aérea de Cafarnaún. Vemos que está a orillas del lago. Sabemos que todos estos pueblos de orillas del lago pues vivían de la pesca. Este es un lago dulce, de agua dulce. Y sabemos también que en esa geografía precisamente es donde Jesús llamó a sus discípulos. Podríamos hacer como un elenco de esos 12 que llamó y encontraríamos que varios de ellos eran pescadores. Al menos tenemos relación en los evangelios que Simón, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, esas dos parejas de hermanos, eran pescadores. De otros no tenemos tanta relación de qué oficios desarrollaban, pero sí de ellos 4 son muy claros que, al menos en alguna de las tradiciones de los evangelios, se dice que eran pescadores. Mientras que Jesús, que venía de las montañas de la Galilea, del pueblo de Nazaret, pues aunque no era de tradición de mar, del lago, vivió esa etapa de su ministerio allí. Caminó Jesús sobre estas aguas, calmó con poderosa voz de mando la peligrosa tormenta desatada en este lago. Fue el autor de una pesca milagrosa que hizo reventar las redes de la barca del Zebedeo. No deje de escuchar los capítulos 39 y 59 de Un Tal Jesús. Esta serie, que es una serie radiofónica, son pequeñas narraciones de 15 minutos, narran precisamente relatos del Evangelio dramatizados, son como una dramatización. Y escuchábamos que en relación pues al lago de Galilea, Jesús también entra en mucha relación con ella. En varios relatos aparece la relación. Si se quedó dormido en el bote cuando vino la tormenta, o cuando hubo esa pesca milagrosa que los sinópticos lo ubican en la parte del ministerio de Jesús. Juan la ubica en la Pascua. Es a orillas de este lago donde acontecen pues varias narraciones de los evangelios. Es importante porque este lugar va a tener como mucha importancia en lo que va a ser el anuncio de Jesús. Otra de las aldeas o pueblos que están a orillas del lago es Betsaida. Está en la costa norte del lago de Galilea y es donde los evangelios narran la multiplicación de los panes. ¿Cómo ocurrió este milagro? Nos dice la narración que al ver Jesús a la multitud, sintió compasión de ella. Siempre en los relatos de los evangelios, cuando se habla, o en la Biblia, cuando se habla de la compasión, es como una actitud o un sentimiento que sale de las entrañas. Es como la misericordia. Y precisamente en ese gesto del compartir el pan que un muchacho llevaba, 5 panes y 2 peces, se hace precisamente el gran milagro del compartir. Porque quien comparte lo que tiene también hace milagros. Esta es una foto pues que vemos allí pues de esta orilla de Betsaida. Vayamos a otro lugar por acá cercano al lago. Te presentamos a María, la de Magdala. Precisamente allí también entra Jesús en relación con otros hombres y mujeres que van a acompañarlo en su ministerio. Esa experiencia de María Magdalena que hemos escuchado, o que los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, nos habla de que había sacado 7 demonios. Nunca se le relaciona en los evangelios como una mujer prostituta,
y que va a ser la primera que va a ver a Jesús resucitado y la que sale a anunciarlo. Lo hemos escuchado en los relatos de esta octava de Pascua que venimos celebrando. Entra Jesús también en relación con ese territorio y allí en una de esas riberas del lago también Abba, Yibkada Shishmach, Tete Malchutach, Lachman Delimchad, Hablan Yomaten, Ushbok Lan Hobayim, Gdishbaknan Lechyabayim, Velata Elinan Lezion. Escuchaste el Padre Nuestro en arameo, la lengua que habló Jesús. esa experiencia que también está en relación con el contexto geográfico hace que al contemplar precisamente el ambiente, la geografía, los amaneceres, los atardeceres, entra una relación muy vital para el ser humano y que en la experiencia de Jesús pues se transforma también en la experiencia orante. Escuchábamos esa versión del Padre Nuestro en arameo, que es la lengua que habló Jesús. Sabemos que en el tiempo de Jesús la lengua como casera era el arameo, la lengua pues como medio común era el hebreo y la lengua comercial era el griego o el latín, según la dominación que se tenía allí. Y entramos pues también a otro sitio que es muy interesante, que es el Monte de las Bienaventuranzas. También desde allí, desde ese monte que la tradición reconoce como el Monte de las Bienaventuranzas, es donde Jesús proclama esa buena nueva del reino de Dios. Son como 8 bendiciones en las que anuncia el reino de Dios. Esa relación pues con los pobres, con los que tienen hambre, con los humildes, con los que trabajan por la paz, con los limpios de corazón, con los que lloran, con quienes dan lo que tienen, por quienes luchan por la justicia y por quienes son perseguidos. Recordemos que las bienaventuranzas son narraciones que están en el Evangelio de Mateo, quien la ubica en una montaña, y Lucas, que la ubica en un plano, en una planada. Entrar como en sintonía con la experiencia de Jesús en las montañas. Vamos a ver si recuerdo dónde está una montaña. La bendición para ti, en el nombre del Dios de las montañas. Estas son las montañas favoritas del Dios de Israel. Es interesante, y decíamos la vez pasada, que aunque la geografía de este territorio no estaba muy conectada con grandes cadenas montañosas, como los Alpes europeos o los Andes americanos, eran pues las montañas que se tenían. Acá vemos como 4 grandes montañas que para la tradición bíblica pues son como muy significativas. En la parte superior izquierda de la pantalla, esta que estoy señalando, es el monte Hermón. Este es el monte Carmelo, que es donde la tradición presenta al profeta Elías, que sube a la montaña, que en el susurro escucha la voz de Dios, primero pensando que es en la tormenta o en el rayo o en el viento, y termina diciendo que empieza a reconocer a Dios como en el murmullo silencioso que va pasando por allí. Está también el monte Sinaí, donde la tradición pone a Moisés a subir a recibir la tabla de la ley, y el monte Garizim, que es el que aparece en el diálogo de Jesús con la samaritana, que era donde los
samaritanos rendían culto a ese Dios. Recibe 12 bendiciones para los 12 meses del año. Esa experiencia con las montañas pues está muy conectada a la experiencia de Dios. Recordemos que en los evangelios, por ejemplo, se nos dice muchas veces que Jesús salió a orar en ese pequeño monte del Huerto de los Olivos que recordábamos ahora el jueves santo. Eran como los espacios que conectan con la espiritualidad y con la trascendencia. Y es interesante pues esa relación que Jesús tiene también con los lugares de su geografía, de los que también hace parte su anuncio. Vamos a visitar este es Nablus. Estas son las ruinas del pozo del patriarca Jacob. Allí es donde la tradición pues ubica que el patriarca Jacob bebió con sus 12 hijos el ganado hace más o menos 4000 años. Aunque pasan los siglos, los pozos no cambian de lugar. Los pozos son los lugares de supervivencia de las familias y de los pueblos. Allí todavía se encuentran esas ruinas del pozo de Jacob y allí precisamente el Evangelio de Juan con ese encuentro de Jesús con la samaritana. Una cultura que, a pesar de ser machista, presenta a Jesús como muy cercano a las mujeres. Ya pues en la interpretación que vamos haciendo y con la profundización que vamos teniendo de la Biblia, vamos descubriendo el papel que Jesús le dio a la mujer. Y también en la vida pública de Jesús, antes de iniciar su misión, fue muy importante la relación que tuvo con Juan el Bautista, que a las orillas del río Jordán bautizaba a la gente. Si quisiera uno bautizarse en el río, la tradición pues presenta esta experiencia allí. Un bautismo que tiene que ver con la renuncia a todo lo malo y el compromiso con lo bueno, para que tengamos la clave de la salvación, que es navegar por la vida desde lo que Jesús anunció y predicó como su buena noticia. El amor a Dios, el amor al prójimo, como parte de esa experiencia salvadora y liberadora. Ya van siendo las 8, faltan 7 minuticos. Vamos a tomarnos unos 7, 8 minuticos de descanso para que hagamos ahora una visita un poco ya a los lugares de la zona sur de esta Palestina del tiempo de Jesús. De pronto entramos un poco a conocer Jerusalén, algunos detalles de Jerusalén y conectar también pues con la experiencia resucitada y resucitadora de Jesús, de pronto visitando Emaús como una de las aldeas pues que tienen en los relatos evangélicos esa experiencia del resucitado que camina, que come con los discípulos y que se revela precisamente desde la escritura, desde la escucha, desde compartir también con esos discípulos que iban derrotados, pero que se reencuentran con la esperanza de Jesús resucitado. Démonos un descansito de estos 7 minuticos, por ahí a las 8:03, 8:04 o 5, nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias a usted, don Jairo. Entonces, hacemos el descansito y regresamos en 7 minutos. No se tienen que salir de la sala, simplemente descansan y regresamos nuevamente.
Lo bueno que los que vayan entrando podamos encender la cámara para tomarnos la captura de pantalla, por favor. Y no se vayan a ir despidiendo cuando el hermano Rafael ya termine, para que podamos hacer como una encuesta sobre la clase próxima dentro de 8 días. Es 1 de mayo. Entonces, siendo 1 de mayo, miremos a ver si queremos que continúe la clase común y corriente o queremos descansar. Hermano John Jairo, cuando quiera podemos comentar. Listo. Yo quisiera que hiciéramos como 2 visitas muy rápidas, pero sobre todo porque nos permiten ver algunas imágenes. Acabamos de vivir la Semana Santa. Listo. Este es el mapa de la Jerusalén, como está conformada pues la ciudad para la época de Jesús. Era una ciudad que tenía 12 entradas que servían pues para las distintas funciones que tenía la ciudad. Desde la puerta de las ovejas, muy cercana al templo, que facilitaba precisamente los sacrificios en el templo, o la puerta que entraba más directamente al templo, era la puerta más bonita, la más hermosa, así se llamaba, la puerta hermosa, o la puerta de los caballos, que era donde se dejaban precisamente los animales que desplazaban precisamente a quienes visitaban la ciudad. La puerta del agua, donde estaba seguramente la piscina o el acueducto que suministraba el agua a Jerusalén. La puerta del pescado, mire que está como muy en cercanía en la vía que puede ir al lago. Entonces era el lugar por donde entraba el producto del pescado. Otra puerta que es la puerta de Siloé. Una puerta que estaba al sur de la ciudad, que era la puerta de la basura. En el sur estaban pues como vivían los más pobres, y era el lugar donde se quemaba pues la basura de la ciudad. La puerta de los Esenios, que es la que da también un poco cercanía, sobre todo al valle del Mar Muerto. La puerta del valle, la puerta del ángulo, más arriba acá está la puerta de Corinto. Eran 12 puertas que rodeaban la ciudad y que prestaban distintos servicios pues para ellos. Para los cristianos, pues la puerta de Efraín es la que nos va a interesar, porque es por esta puerta que la tradición ubica que por allí salió Jesús hacia la crucifixión, hacia esa vía dolorosa, hacia el Calvario. Y desde ella pues vamos a hacer como un pequeño recorrido visual de algunos elementos que en ese recorrido aparecen. Esta placa es la que señala precisamente el inicio de la vía dolorosa, donde la tradición cristiana en las distintas iglesias católicas,
ortodoxas hacen el recorrido de el Vía Crucis. En este multimedio pues hacen el diario de Jerusalén como una herramienta pedagógica para ver qué era lo que iba haciendo Jesús cada día, y lo van haciendo como si fueran informando por medio de un periódico. Este es el camino que lleva de Jerusalén a Betania, atravesando el Valle del Cedrón y bordeando el Monte de los Olivos. Recordemos que las narraciones de la Pasión ubican que Jesús salía de la ciudad. Parece que él no se quedó hospedado en Jerusalén, sino que era en una aldea cercana, la aldea de los hermanos de Betania, de Lázaro, María y Marta, que era donde se hospedaban precisamente los pobres, los que no tenían cómo pagar un hospedaje en la capital. Esta es la explanada de lo que fue el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. Ocupaba la quinta parte de la extensión total de la ciudad, y en la actualidad destaca allí la mezquita de Omar, esta que tiene una cúpula dorada. Aquí pues vemos una reconstrucción del templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. El santuario estaba ubicado pues en el edificio central de la explanada del templo. Cada lugar estaba establecido para un grupo, para alguna participación del pueblo. El pueblo no podía ingresar a la parte interna, solamente los sacerdotes, los levitas, que tenían alguna autorización o servicio dentro de los aposentos del templo, y al lugar más santo, al Santo Santorum, solamente entraba el sumo sacerdote, haciendo pues un ritual allí. Esta es la puerta dorada o puerta hermosa, estaba sobre el torrente Cedrón. En tiempos de Jesús estaba abierta y ya daba paso a la explanada del templo. Hoy está clausurada. Hay muchos judíos que creen que será el Mesías quien volverá a abrirla. Recordemos lo que decíamos la vez pasada con la Basílica de Belén. Por las cruzadas y por la invasión que tuvo de otros pueblos, esas entradas pues se clausuraron para darle cierta seguridad a la explanada del templo. Esta es una de las excavaciones que se han hecho dentro de las actuales murallas de Jerusalén. Allí muestran la ciudad de lo que fue en tiempos de Jesús. Recordemos que la tradición constructora de los pueblos pues va construyendo sobre las ruinas anteriores. Entonces el desarrollo de los lugares actuales exigen que para la investigación se recurra mucho a la arqueología. Aquí está la parte que está situada en el barrio de Ofel, en la parte sur que les decía ahora, que era posiblemente donde vivían los más pobres. Una tradición de hace siglos recuerda que en este lugar se celebró la última cena de Jesús. Es una sala de un segundo piso de una casa muy antigua del Monte Sión en Jerusalén, transformada en capilla de estilo gótico. Ha tenido pues remodelaciones, pero la tradición ubica pues en este espacio el lugar donde Jesús celebró la Pascua. Algunas tradiciones hablan de que era la casa de Juan Marcos o de algún discípulo pues que tenía Jesús en la ciudad de Jerusalén. Estos eran como los escalones de piedra que están perfectamente conservados, que son de la época de Jesús, que eran los que permitían el traslado de un lugar a otro en las riberas o en los costados de la ciudad. Este es el que conduce al lugar que la tradición
reconoce como el cenáculo y donde Jesús celebró precisamente la última cena. Este es el huerto de Getsemaní, allí pues donde Jesús hace la oración. Y aquí en primer plano está la Basílica de las Naciones o la Iglesia de las Naciones, con 12 cúpulas en las que alrededor crecen también los olivos. Hasta la actualidad se siguen cultivando allí en el entorno pues esos olivos como árboles pues, que permanecen dándole fuerza a esa tradición de ese espacio del huerto de los olivos. Siempre en los momentos de la Pascua, el dominio romano extendía fuerzas de seguridad, de ejército, para el control de las masas que asistían a esas grandes fiestas. Recordemos que el pueblo tenía como tradición, después de que se reconstruye el templo, celebrar la Pascua en Jerusalén, como fiesta que unía, integraba precisamente la tradición de su experiencia de fe. Y precisamente Roma armaba pues y vigilaba constantemente el entorno de esas fiestas para que no se presentaran pues trifulcas. Esta es como la vestidura que podría haber tenido el sumo sacerdote en tiempos de Jesús. Era un vestido pues suntuoso, con joyas, con mucha suntuosidad. Estaba recamado en oro, el pectoral con 12 joyas preciosas que se incrustaban siendo como signo de eso, de que era el representante del pueblo que integraba pues las 12 tribus. Y el Imperio Romano, para poder vigilar la explanada del templo, había construido una gran torre, que es la famosa Torre Antonia, que es donde precisamente se tenía la posibilidad de vigilar las grandes masas que acudían a las Pascuas o a las grandes fiestas que aglomeraban una cantidad enorme de gente. Estaba cerca de la explanada del templo y era como el cuartel militar que permitía el control sobre la ciudad y sobre el templo precisamente. Aquí vemos la maqueta de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Aquí adelante está el palacio de Anás, de Caifás, y más atrás el de Herodes. Estaban como en ese orden de ubicación. Mientras que en las murallas alrededor estaban pues las casitas de la gente pobre. Aquí se hace como esa reconstrucción de lo que fue el lugar donde fue el juicio de Jesús ante Pilato. Era en el enlosado de la Torre Antonia, en los bajos de esa torre, era que se tenían a los prisioneros que pues, se capturaban por algún delito que hubiesen cometido. Recordemos que en el proceso de Jesús hubo otros que lo acompañaron en su camino hacia la cruz, y allí fue donde se desarrolla precisamente el juicio que va a dar muerte a Jesús y su condena. Precisamente en las paredes y en el suelo de esas celdas, allí también tenían como pequeñas celdas donde llevaban a los prisioneros y donde se hacían grabados a cuchillo, sobre todo los soldados para pasar el tiempo. Hay vestigios de algún juego que se llamaba el juego del rey. Recordemos que cuando a Jesús lo tienen azotándole allí, dicen, dinos si eres el rey de los judíos. Posiblemente estaban haciendo ese jueguito los soldados para entretenerse y para molestar a los presos.
Estos son como otros lugares de ese enlosado. Y donde se llega precisamente a la condena de Jesús. Este es el interior del altar de la capilla de la crucifixión en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bajo este altar se puede tocar la piedra de la colina del Gólgota donde Jesús fue crucificado y donde siglos después se levantó la basílica. Sobran las lámparas. Sobra el altar. Sobran las velas. Sobra el oro. No es una imagen. No es un adorno ni un amuleto. Es un hombre torturado hace 2000 años. La tradición cristiana ha decorado, ha ambientado precisamente los distintos relatos del Evangelio, las narraciones que llegan, por ejemplo, de la pasión, y lo ha representado también artísticamente con una finalidad, dándole pues como un sentido pedagógico de enseñanza. En esta imagen que estamos viendo es una reconstrucción más exacta de lo que es la crucifixión en tiempos de Jesús. Era la forma que los romanos utilizaban para condenar pues, y para escarmentar precisamente desde esa muestra de dolor para que otros no hicieran lo mismo, no protestaran, no reclamaran. Era una cruz relativamente baja, pequeña, que consistía en el travesaño que cargaba el reo que era condenado. Era un palo de madera fuerte, pesado, al que amarraban al crucificado que debía llevar hasta el lugar de la crucifixión. Y allí en el Calvario pues había una estaca clavada en tierra donde se terminaba de ejecutar precisamente la crucifixión. Se subía el cadalso que había llevado el preso, se ponía en esa estaca que ya estaba en el sitio y tenían una estaquita donde se podía sentar el reo. Generalmente la crucifixión se hacía desnudo, como para humillar, para hacer sentir humillado a quien iba a morir, pero también a quienes tenían algún tipo de relación con él. Una buena noticia, resucitó. Resucitaremos, aunque nos cueste la vida. La muerte no es el final, de veras que no. La muerte no es el final. Resucitaremos, aunque nos cueste la vida. Hay que ver para creer. Hay que ver para creer. Y yo lo vi. Resucitaremos, aunque nos cueste. Ten confianza, aunque no entiendas, aunque no veas. Esta experiencia de la muerte de Jesús llevó a que los discípulos que lo vieron sufrir esa muerte violenta, experimentando la soledad, el abandono, la tristeza, pues se encontraran también con la experiencia. Alégrate. Y allí muy cerquita también al Gólgota se encuentra también la Basílica del Santo Sepulcro. En unas baldosas blancas y negras se entra a una pequeña cueva, hoy transformada en capilla, donde está la losa en que fue depositado el cadáver de Jesús, o que la tradición pues presenta como el lugar donde estuvo Jesús en ese atardecer del 14 del Nisan, la víspera del gran sábado de Pascua. En los mármoles de la capilla se lee esta inscripción: no está aquí, ha resucitado. Hemos hecho pues este recorrido como por la vía dolorosa que presenta precisamente ese último momento de la vida de Jesús. Y como último lugar de visita, pues vámonos a visitarlos con los discípulos de Maús, pero vemos que no nos deja entrar si no tenemos la clave. Recordemos que nos piden que para poder entrar tenemos que ir al río Jordán a bautizarnos. Recuerden que ya nos habíamos ido al Jordán. ¿Y alguien recuerda cuál era la clave que nos habían dado allí?
El amor. El amor, exacto. Por el camino de Maús, dos amigos desconsolados encontraron un día la respuesta a sus preguntas. Entendieron por fin que nunca la muerte tiene la última palabra si se ha vivido con amor. Y esa es la experiencia resucitada y resucitadora que Dios transmite a los discípulos, que vuelvan a despertar el amor que habían sentido que había sido vencido. Este ha sido pues como un pequeño recorrido virtual, este multimedia, pues esta presentación presenta como muchos detalles que pueden ayudarnos a seguir profundizando aspectos de conocimiento de la vida de Jesús, de su evangelio. Está relacionado también el texto y el audio de esta serie de Un Tal Jesús que encontramos ya en YouTube, en las plataformas pues de audio que hay en las redes, que precisamente nos muestran ese itinerario de ese Jesús cercano a un lugar, a un territorio. Este es como un poco pues lo que queríamos compartir, aproximándonos un poco a la geografía desde el tema más de conocer lo geográfico, el contexto geográfico, pero también descubriendo el tema teológico que está depositado en los relatos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en relación con la geografía de ese territorio, donde surge precisamente este libro que es materia de nuestro estudio, de nuestra profundización. Darle gracias a Dios pues por este caminar que hacemos también en el recorrido por la geografía bíblica y por esta aproximación que desde los elementos históricos, contextuales históricos y contextuales geográficos, pues nos permiten también adentrarnos un poco más a este mundo maravilloso de la Biblia. Adriana nos decía que iba a hacer como esa pequeña encuesta para ver si teníamos el próximo encuentro la semana entrante que coincide con ser 1 de mayo. Gracias, don Jairo. De verdad que pues, yo quedé encantada con esa presentación del interactivo de ese video. Muchas Jesús. Muchas gracias porque nos ubicó geográficamente en estos lugares donde estuvo Jesús, donde pasaron tantas cosas de las Sagradas Escrituras. Y muchas gracias. De verdad que las reacciones que todas han sido muy positivas. Gracias, John, por ese compartir. Y gracias por la presencia de todos. Sí quiero como que quedemos hoy, aparte de ese agradecimiento por el hermano John Jairo que compartir con nosotros, es saber si nos ponemos de acuerdo hoy para si hacemos una clase dentro de 8 días. Dentro de 8 días el tema sería la introducción a la hermenéutica bíblica, pero si quisiéramos saber si se va a dar, no. Entonces quisiéramos en este momento aprovecharlo para que nos pongamos de acuerdo. En el momento somos 54 que estamos y queremos pues como compartir ese concepto y digamos si lo vamos a dar o no vamos a dar la clase el próximo jueves. Les recuerdo, como nos decía el hermano John Jairo, que cae 1 de mayo, jueves festivo, no sé, pero sí quiero ponerlo a consideración del grupo 53 que estamos en mi sala en este momento, que digamos que si lo hacemos o no lo hacemos. Maribel Arboleda, ¿quién nos dice? Muy buenas noches para todos. Sí, teniendo en cuenta que estamos a 1 de mayo y que es Día del Trabajo a nivel nacional, yo personalmente no podría asistir y pues no me quisiera perder la oportunidad de estar en esta parte tan especial como lo han sido todas las anteriores. Entonces, pues yo no puedo asistir. Me gustaría que retomáramos el jueves siguiente. Muchas gracias. Feliz y bendecida noche y muchas gracias a John Jairo por esa gran y tan ilustrada explicación. Dios lo bendiga.
Entonces, también muchas gracias, Maribel. Entonces, yo quisiera que alzaran la manito ahí virtual a los que no quieren, o sea, que no la hagamos dentro de 8 días. Alzamos la manito para que entonces dejemos aquí ya de grabar y tengamos como esa oportunidad.